Ixtorix, suscríbete. Los rebeldes, tras 28 meses, ocupan una parte considerable de España, y sus fuerzas más escogidas amenazan Valencia tras haber cortado en marzo la zona republicana en dos. La República vive horas angustiosas. El socialista Juan Negrín es el presidente del Consejo de Ministros republicano y no piensa como Azaña. Lleva poco más de un año en el cargo y desde hace unos meses ostenta también la cartera ministerial de la guerra. En su gabinete, en el que están representadas todas las sensibilidades republicanas, los comunistas son sus más firmes aliados. Ellos y Negrín quieren convencer a los gobiernos democráticos de que la República no ha perdido la guerra, y sostienen que habría que tratar de prolongarla hasta que se produzca el conflicto europeo que parece inevitable, dada la actitud de Hitler, que hace poco se anexionaba a Austria. En este caso, su lucha quedaría enmarcada en un contexto de democracia contra fascismo. Entre el presidente Negrín y el general Vicente Rojo, jefe de su Estado Mayor, hay una buena sintonía. Rojo, que está considerado el mejor estratega republicano, ha elaborado un plan. Se trata de volver a pasar el río Ebro y atraer hacia esa zona a las tropas que acosan Levante. En Burgos, Francisco Franco celebra el segundo aniversario de su alzamiento. Ese día es nombrado capitán general de los ejércitos de tierra, mar y aire, según se dice, para rendir tributo de justicia a quien, por designio divino y asumiendo la máxima responsabilidad ante su pueblo y ante la historia, tuvo la inspiración, el acierto y el valor de alzar a la España auténtica contra la antipatria. En el plan del general Rojo, toda la responsabilidad recae sobre el teniente coronel de milicias Juan Modesto, que a sus 32 años se ha hecho cargo de 2 cuerpos de ejército compuestos por 100.000 hombres y que van a mandar 2 militares de milicias comunistas como él, Enrique Lister y Manuel Tagüeña. Otro comunista, Etelvino Vega, actuará en el norte del río con un tercer ejército. Me movilizaron, pues serían por allí por el 23 o 24 de abril, que me mandaron en casa un volante, que aún lo tengo, el volante este aún lo tengo, que me dicen que me presente el día 28 de abril de 1938, que me presente con una manta, plato y cuchara y calzado en buen estado, me presente a la caja de reclutas número 16 de Barcelona, cita en la plaza, en la Puerta de la Paz, número 16 de Barcelona. Ya me diréis, la Puerta de la Paz para ir a la guerra. Eso no se comprende. Joan Cardona es uno de los reclutas de la llamada Quinta del Biberón. A él y a sus compañeros les ha visitado Lister, al que han oído decir: son muy jóvenes todavía, pero si no hay otros, ¿qué le vamos a hacer? Luego les ha hecho un breve discurso. Todavía no estáis listos para combatir. Espero que a no tardar estéis en condiciones. Hay que poner el máximo interés en la instrucción porque de no ser así, moriréis como piojos. La consigna del mando republicano es ríos de sudor para evitar ríos de sangre. Y a la maniobra del paso del Ebro se dedican cientos de horas. En el interior, la preparación se hace en barrancos y en la costa, en el mar. Manuel Baqué es un experto nadador que ha ganado numerosas competiciones en el puerto de Barcelona. A él le ha tocado en suerte enseñar a los muchos reclutas que desconocen esa técnica. Sobre todo son campesinos, gente de tierra adentro. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde estaban montando los puentes y montando las pasarelas, replegándolos y mirando el horario al mismo tiempo. Fueron invitados una cantidad de periodistas extranjeros, fueron muchos periodistas y muchos corresponsales. No nos imaginamos cómo nos dieron cuenta los nacionales de lo que estaban preparando.
El día 21, el general Rojo recibe la visita del consejero soviético Maximov. Según este general, son muchas las dificultades para el paso del río y el fracaso es seguro. Negrín sopesa desbaratar la operación, pero finalmente decide que el Ebro se atraviese como estaba previsto. El cuerpo de ejército que manda Tagüeña atacará por la derecha y el de Lister por la izquierda. Una división por el norte y otra por el sur llevarán a cabo acciones diversivas. Enfrente tienen a 40.000 hombres del ejército marroquí bajo el mando del general falangista Juan Yagüe, sobre el que pesa el recuerdo de su participación en la represión de la Revolución Asturiana del 34 y, sobre todo, en la matanza llevada a cabo tras la toma de Badajoz. La noche del 24 al 25 de julio no hay luna y hace un calor atosigante. El río baja sereno y solo se oyen las chicharras. En su orilla izquierda, miles de hombres, emboscados, aguardan una orden. Gregorio Martínez es un veterano que tiene la teoría de que el miedo sabe a metal. Y ahora la boca le sabe a metal, en los minutos interminables que preceden el salto que van a dar. Está en transmisiones y marchará detrás de los hombres que abren el camino y son segados por la metralla. Hombres ligeros de equipaje, con una manta, un fusil, 5 granadas de mano y las cartucheras con 50 proyectiles. Aldo Jourdan es un cocinero francés. Está apostado a la orilla del río, frente a Amposta, a la espera de órdenes. A sus pies le parece sentir, como todas las noches, que se mueven sin cesar las ranas y las culebras que desprenden un olor insoportable. Nadie les ha informado de que el asalto que van a protagonizar contra los temidos tiradores de Ifni que tienen enfrente es lo que los militares llaman un ataque de diversión. Y yo allí, en la orilla del río, fumando 2 cigarros, me marcho y ya estaban las barcas formadas todas, con gente ya, y ya digo, ya estamos listos. Y voy a estar con el capitán que estaba en la fábrica de productos químicos, que estaba allí pegado, y le dije, capitán, ya tenemos a Santiago encima, le digo yo, como era la fiesta de mi pueblo. En la Mola de San Pau, a unos 9 kilómetros de la orilla, está el puesto de mando de Modesto. Con él se encuentra el general Rojo. A los dos les consume la ansiedad. Enfrente, lejos del río, en Caspe, el general Yagüe se despide de sus subordinados hasta el día siguiente. Bueno, vamos a dormir, señores, que esta noche los rojillos no parece que traten de pasar el Ebro. Al norte el terreno es complicado. Hay que bajar las barcas por barrancas y echarlas al agua sin hacer el menor ruido. A las 12:15, el comandante Alonso, siguiendo la orden de que los jefes vayan por delante, sube a una de ellas con 7 hombres. Lanza un escueto «adelante» y los remeros hunden con mucha suavidad las palas en el agua. En pocos minutos pasan los escasos 100 metros del curso. Son los primeros de los casi 100.000 que lo harán en las horas siguientes. Esas tropas avanzarán hacia los altos de los Auts, a donde llegan con las luces del alba. Es un terreno árido, donde apenas hay lugar para el refugio. Y los franquistas reaccionarán tan rápidamente que las tomas de Fallón y Mequinenza resultarán imposibles. A la Brigada Internacional del teniente coronel alemán Hans Kahle le ha correspondido llevar el peso de la otra acción diversiva, la de Amposta. Un grupo de nadadores, con solo unas granadas de mano y unos machetes, se adelanta a las barcas.
pero el enemigo consigue responder con rapidez. Más de 2000 moros, con ayuda de la artillería y la aviación, hunden las embarcaciones y la pasarela que los republicanos han tendido. Los 1000 brigadistas atrapados en esa bolsa decidirán resistir hasta la noche siguiente, en que quizá las barcas puedan sacarlos de allí. Pero ese auxilio no llegará y, acorralados, intentarán huir a nado. En pocas horas el batallón Comuna de París desaparecerá. En Amposta los republicanos han perdido 800 hombres y el enemigo 400. A las 2:30 de la madrugada, el asistente de Yagüe ha despertado a su general. «Los rojos han pasado el Ebro. Gracias a Dios», exclama el militar, «todo el mundo a sus puestos». Allí había un montón de barcas de pesca y íbamos 10 cada barca, de pie. Yo estaba delante de todo, cerca, junto al comandante Moreno. Bueno, desembarcamos y él pues dice, ¿habéis visto? Ha sido más fácil que cuando llegaron los españoles a América. Es en el sector central del río donde se desarrolla el esfuerzo principal de los republicanos. Julio Rovira cruza en una barca con las primeras luces del amanecer. Ya se oyen los fragores de la fusilería y la artillería. Un avión de reconocimiento pasa sobre sus cabezas. Y poco después, cuando han dejado atrás la orilla, escuchan los motores de 3 pavas que se acercan sobre la vertical. Suena la orden, cuerpo a tierra. De la panza de cada avión se desprenden 4 grandes bombas que, acompañadas de un escalofriante silbido, bajan vertiginosamente. Unas caen dentro del río, otras sobre la concentración que aguarda el embarque. Barcas hundidas, heridos, muertos, humo y olor a pólvora. Los hombres que han pasado inician una marcha rápida a pie, subiendo y bajando abruptos montes. El calor, a medida que amanece, se torna sofocante. Van conquistando poblaciones y alturas sin entretenerse en los focos de resistencia, como Miravet o Mora de Ebro, que se tomarán más tarde. Hay que aprovechar la sorpresa y llegar a Gandesa y Vilalba del Sarx. Yagüe ordena a las fuerzas de Gandesa que asistan a las tropas que huyen, y 600 marroquíes se dirigen hacia la venta de camposines para proteger a los que vuelven en desbandada. Al tiempo se instala en lo alto de la iglesia de Gandesa un puesto de observación y una ametralladora. A lo lejos se divisa Corbera. La Guardia Civil recluta a los paisanos para llenarse a costerreros y cavar trincheras. Hacia Gandesa y Vilalba, en trenes y en camiones, corren tropas de refuerzo. Hay que detener allí el envite republicano. En Caspe, el general Quindelán, jefe de la aviación franquista, ordena a sus pilotos destruir los medios de paso. Españoles, alemanes e italianos se dividen el río. Poco después, 300 aviones, durante 8 horas, comienzan los bombardeos sin más oposición que la de las baterías antiaéreas. La aviación republicana, sin justificación alguna, no hace acto de presencia. Nosotros los primeros bombardeos en el Ebro los tuvimos ya en formación para la Fatarella, que allí venían los aviones y empezaban, y nosotros por orden del comandante, nos teníamos que echar a la cuneta, todos bien protegidos en la cuneta, porque los aviones pasaban por allí. No podías estar en la carretera, porque pasaban los aviones y te entremetrallar y darte allí un susto con aquellas bombas que tiraban. Allí, bueno, primer bombardeo que vi, que nos dejaron sordos de tanta bomba y tanta cosa, pero no pudieron con nosotros. Al tiempo, el mando franquista decide abrir las presas de Camarasa y Tremp para que la subida del nivel arrastre los puentes provisionales. Además, se echan al agua troncos con cargas explosivas que detonen por contacto.
Gregorio Martínez escucha los gritos que surgen. El agua se sobrepone a su cauce y salta todos los obstáculos de las orillas. Choca con los muros de las riberas y los echa abajo. Carros, camiones y caballos que relinchan desesperados desaparecen en la corriente. Los troncos, que llevan explosivos adosados, chocan contra los apoyos de las pasarelas. Los puentes caen y con ellos hombres, cajas de municiones, piezas de artillería, camiones. El día 25 de julio está finalizando cuando Modesto hace balance para el general Vicente Rojo. Han pasado todos los que tenían que pasar. Tagüeña ve llegado el momento de que se traslade su puesto de mando al túnel de Ascó, en la otra orilla, y que cruce también la División 16, pero Rojo y Modesto le convencen de que es prematuro. Esa decisión y la ausencia de la aviación republicana harán que la ofensiva sobre Gandesa fracase. Los republicanos han conquistado ya unos 800 kilómetros cuadrados en 24 horas. Llenos de una moral inquebrantable, sueñan con rebasar Vilalba y Gandesa y cortar las comunicaciones del enemigo. Yo tuve la impresión que llegaban a Valencia, de la moral que llevaban las tropas entonces. Las canciones que cantaban, todos los himnos estos de la Joven Guardia, la Internacional, todo. Iban con una moral brutal. Los ingenieros se afanan en reparar los pasos. En unas horas han perdido a 1/3 de sus efectivos por los bombardeos. A lo largo de la batalla, más de 60.000 bombas caerán sobre el río, pero no cesará la reconstrucción de los puentes. El puente de campaña se construía con una especie de grúa que se iba avanzando, se clavaba con unos piquetes, se clavaban en el fondo del río. Sobre esos piquetes se establecían unas tablas, se seguía avanzando, se volvía a poner otro piquete y así, piquete a piquete se iba avanzando. Tagüeña ordena finalmente que pase el Ebro la División 16, pero ya es tarde. Gandesa y Vilalba, progresivamente reforzadas, resisten con encono. El día 28, tras un largo viaje en vagones de ganado, llegan de Extremadura los 850 hombres del tercio de Montserrat. El sueño les vence al entrar en Vilalba y se dejan caer contra los muros mientras escuchan los disparos que se cruzan junto al cementerio, exactamente igual que en Gandesa, por donde han pasado hace un rato. Antonio Criado acaba de llegar a las afueras de Gandesa con sus compañeros. No tienen tiempo de colocar sus escasos enseres. Las órdenes son que tomen el Mauser y recojan una dotación de cartuchos y bombas de mano. Forman y marchan hacia el cementerio atravesando el pueblo. Entre el reventar de granadas dejan atrás la carretera y aceleran el paso para entrar en el camposanto. Suenan los explosivos y disparos. Hay combatientes por todas partes, tirados en el suelo y disparando con el fusil colocado por encima de sus cabezas, muchos de ellos, y arrojando granadas sin descansar. Criado ve las siluetas de los enemigos y hombres caídos en torno a las tumbas, algunos de ellos pidiendo auxilio. Ni siquiera de noche cesan los combates. Yagüe quiere medir la fuerza del contrario, sobre el que la artillería dispara sin descanso. Lo más terrible que pudimos soportar. Pues no nos mataron a nadie. Y estuvieron de las 9 hasta las 11, la artillería, de la parte de Gandesa, sacudiéndonos. Y van, venga. Hasta 2 horas machacando la artillería. El día 29, Rojo escribe a su amigo el general Matallana. Después del impulso extraordinario de los 2 primeros días, especialmente del primero, la cosa está bastante parada. Poco antes del amanecer del día siguiente, en la zona de Vilalba, los requetés, desplegados en el cruce de 4 camins, reciben el primer asalto contra sus puestos. Eloy Gabaldá acaba de tomar posición cuando empieza el ataque.
Es una lucha a base de bombas de mano en la que el enemigo está a unos 60 metros. Hoy termina el mes de julio. Para el general Rojo está claro que es preciso cambiar el rumbo de la batalla y pasar a la defensiva. El frente se ha estabilizado y todo es rutinario. El castigo de la artillería, los asaltos, los cadáveres sin recoger, el calor, la sed, el polvo. La fijación de posiciones permite que se puedan empezar a hacer algunos relevos. Para Ricard Bartres, los hombres a los que reemplazan parecen ancianos, sucios, sin afeitar, polvorientos. Y él y sus compañeros comprueban también que no hay trincheras, que tienen que refugiarse en los agujeros que han hecho las granadas en el suelo, o detrás de rocas, o de los pocos árboles que hay en pie. Yo tenía que andar agachado, porque no podía, tenía los pies ya todos en carne viva. Y tenía que andar como un animal, con las piernas, con los brazos y las piernas, porque los pies los tenía infectados todos de esto. Yagüe ha instalado un puesto de observación en el Col del Moro y Franco se presenta el 2 de agosto para hacerse cargo de las operaciones. Entre sus generales hay algunas discrepancias. Todos coinciden en que se ha conseguido detener el avance enemigo y en que lo primero es liquidar la bolsa de Fayón-Mequinenza al norte, donde en 20 kilómetros cuadrados está acorralada una división republicana. Pero, ¿qué hacer después? Lo más eficaz sería fijar a los dos cuerpos de ejércitos republicanos y emprender una ofensiva desde Lérida hacia Barcelona. Pero esa operación tiene dos inconvenientes. El primero es que hay que ser muy cuidadoso con la frontera francesa. Y el segundo guarda relación con la concepción que Franco posee de la guerra. No le urge ganarla. Prefiere una victoria lenta y exterminadora en la que el territorio vaya quedando limpio. Rojo está relativamente satisfecho. Ha conseguido frenar la ofensiva sobre Valencia y ha dado un impulso moral a la República. Pero en una semana, entre heridos, muertos y prisioneros, ha perdido 12.000 hombres. Aún así, si Franco se enfrenta a ellos en esos 800 kilómetros cuadrados, se entrará en una guerra de desgaste y se ganará el tiempo que Negrín le pide. A Franco se le achaca en su entorno una obstinada cerrazón a no dejar de lado los desafíos. De manera que va a aceptar el envite. Franco ha escogido la táctica del choque de carneros. Ixtorix, suscríbete.